Ustedes y tener este gran privilegio de compartir la hermosa palabra de Dios para todos ustedes. Y sin más preámbulo, me gustaría que eleváramos una oración y poner en las manos de Dios este estudio, porque el día de hoy tenemos estudio. Y de hecho por ahí les recomiendo tomar nota, pero si no, por ahí tenemos una información para una página de internet donde está este estudio que lo subimos, donde pues la verdad participo en una revista digital evangélica y por ahí se encuentran también todos los apuntes como una opción. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, primeramente levantamos este lugar, Señor, para darte gloria y honra, Señor. Bendito seas, muchas gracias por este día, muchas gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te queremos rogar en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos levantes, que tú nos instruyas con tu hermosa y bendita palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos use a cada uno de nosotros, primeramente para abrir nuestros oídos espirituales y que podamos recibir, Señor, esta palabra a nuestra vida, Señor, que se haga realidad y que se haga una práctica real en toda nuestra vida, Señor. Úsame como instrumento en tus manos, te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque es palabra tuya, Señor, y es tu pueblo, mi Dios, y para tu honra y para tu gloria, Señor, es todo esto. Bendito seas, Padre, muchas y muchas gracias, Señor. Como les decía, mis hermanos, un estudio muy importante para nosotros como cristianos, lo que es la oración. Así como muchas veces nos hemos preguntado, sobre todo cuando íbamos empezando en el camino del Señor, y muchas otras veces nos necesitamos ser recordados y preguntarle al Señor: Señor, verdaderamente, ¿qué necesitamos hacer para orar? Señor, ¿qué necesitamos verdaderamente para que la oración llegue hasta tu trono y nos escuches primeramente y que nos respondas? Porque estamos aquí todos siempre necesitando de Dios, amén. Y por esa necesidad, estar conectados con el Señor es tan importante, y por eso este estudio tiene una gran importancia en nosotros como cristianos. Como base de este estudio, en Lucas capítulo 10 versículo 9 dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones? Necesitamos de Dios verdaderamente siempre. Y pedir, ¿qué necesitamos pedir? Tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente nos conviene? Todo esto vamos a tratar de aprender en estos minutos que estamos aquí para conocer la voluntad de Dios. Buscad, ¿qué necesitamos buscar? Primeramente su palabra, su alimento. Y tocad, como dice aquí la palabra de Dios, tocad y se os abrirá. Necesitamos que el Señor nos abra puertas constantemente en nuestro caminar, en donde quiera que nos desarrollemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en todo lugar. Pero hacerlo conforme a la palabra de Dios, hacerlo conforme el Señor quiere, es algo muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, habla de un pasaje donde los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor comenzó a enseñarles no exactamente cómo hacer la oración, sino que comenzó a decirles qué es lo que no tenemos que hacer al momento de orar. Esto me recuerda en una ocasión, en una actividad en el aire libre, que habían diversas enseñanzas, ¿no? Y acudíamos dentro de ellas a un doctor para que nos explicara lo que eran los primeros auxilios. Y él lo que dijo
el doctor dice: miren, antes de enseñarles los primeros auxilios, quiero enseñarles una cosa, dice él. Quiero enseñarles a cómo prevenir los accidentes para que no tengan que ser curados, para que no tengan que ser atendidos por un accidente. Entonces tiene mucho sentido esto que el Señor hizo con sus discípulos. Al momento de que ellos le preguntaban: Señor, enséñanos a orar. Y empezó a decirles: primero, no ser tan elocuentes ante los demás, para ser vistos y admirados por las personas, dice el Señor, porque ellos ya tienen recompensa. El Señor es sencillo, el Señor entiende nuestro lenguaje, entiende nuestras palabras. No necesitamos ir a tener cursos de preparación de cómo expresarnos para hacer una oración al Señor. El Señor siempre, cuando Él estuvo con sus discípulos, Él les explicaba con las palabras más sencillas, con parábolas, con alegorías, y siempre les explicaba sobre lo que era la siembra, sobre lo que era el fruto, sobre lo que era la pesca y tantas cosas tan cotidianas, porque el Señor es sencillo ante nosotros y Él entiende nuestro lenguaje. No necesitamos tantas palabras tan elocuentes y no necesitamos tantos discursos para poder acercarnos al Señor. Él quiere un corazón sencillo delante de Él. Y lo más importante, mis hermanos, es que nosotros con esa sencillez podamos expresarnos con Él y tener una comunión como amigos, como hijos, como sus amados delante de Él. Que podamos sentirnos en la confianza de estar cerca de sus pies, como estuvieron sus discípulos, estar sentados y estar disfrutando de la presencia del Señor. Entonces, lo primero que les dijo: no sean tan elocuentes. Y hay algo también muy importante que nos enseña el Señor en esta palabra: no ser las personas que sobresalen precisamente ante los demás, para que vean cómo soy yo al orar, para que me admiren, para que me observen y sigan mi ejemplo. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere una sencillez delante de Él. Si queremos orar con Él, no seamos de esa manera, sino que hay que buscar nuestro corazón sencillo, porque de esa manera nos acercamos a Él confiadamente. También les enseñó a sus discípulos, y eso es para nosotros también: debemos orar en secreto, es decir, en una relación íntima con el Señor. Es bueno establecer un altar para dedicarnos a Dios, un lugar predilecto donde busquemos la presencia de Dios a diario. Y todos los días, desde el momento de levantarnos, ¿cuál es ese lugar donde tenemos una predilección nosotros? Al momento de despertarnos, antes de tomar el baño, antes de irnos a trabajar, al momento de calentar nuestro carro, es el momento también de poner en las manos de Dios nuestro camino, nuestro andar. Al momento de que estemos esperando el transporte para irnos al trabajo, donde quiera que estemos, buscar ese momento íntimo con el Señor. Dentro de nuestra mente podemos estar orando y buscando esa intimidad, o ponernos de rodillas a un lado de nuestra cama y ahí establecer también un altar delante de Dios. Yo ya lo había comentado en algunas ocasiones, y sobre todo en la escuela dominical, que por cierto están todos invitados a estar en la escuela dominical los domingos, ya sea a las 10 de la mañana o a las 12 del día. Pero yo he comentado con varios hermanos, me gusta llegar a mí en lo personal al trabajo cuando menos unos 20 minutos antes de la hora de entrada, para tener un tiempo con Dios. Y ahí, al prender la computadora, me gusta poner la palabra de Dios por internet y ahí leer mi devocional diario. Así es que el escritorio en mi trabajo, ahí he establecido yo también un altar para
para tener esa cercanía con el Señor en lo secreto, en lo íntimo. Poner un altar como lo hicieron los patriarcas no quiere decir un lugar donde pongamos veladoras y cosas así, adornos, flores, no. Es un lugar íntimo y personal donde tú busques y te identifiques, buscar la palabra de Dios y buscar la oración con el Señor. Es sumamente importante que tengamos ese momento en secreto como lo aconseja el Señor a cada uno de nosotros. Y luego le sigue diciendo a ellos: no debes usar vanas repeticiones. Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchos ejemplos podríamos dar de lo que significa tanta palabrería y buscar para tratar de tener una elocuencia o una rutina en la oración. No es exactamente eso. Lo que el Señor quiere es que de nuestro corazón salga con espontaneidad esa comunicación, puesto que el Señor quiere que tengamos esa confianza con Él. El Señor quiere que tengamos ese momento íntimo y ese momento espontáneo, porque es muy valioso al momento de comunicarnos con el Señor. La confianza, la sencillez, la comunicación con Él de todos los aspectos. Así es que no conviene estar usando tanta palabrería que al momento, dice el Señor, son vanas repeticiones. Otra recomendación que nos hace el Señor al momento de hacer oración, dice: perdona las ofensas a los hombres. Esto es, vivir permanentemente en reconciliación. Dice el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa palabra es muy dura, es muy fuerte, y a mí en lo personal me parece que el Señor es duro con decirnos eso. Pero así de importante es mantenernos en una reconciliación permanente con nuestros semejantes, con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, con todas las personas. Para Dios es muy importante que no haya ese estorbo. Y al momento de que dejamos de perdonar, estamos poniendo estorbo a nuestra relación con Dios. Así es que es sumamente importante que atendamos esta recomendación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, mis hermanos. Aunado a eso, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde nos advierte el Señor que los maridos, ojo, los maridos, vivamos con nuestras esposas sabiamente. Dice la palabra de Dios, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y nuevamente nos remarca en la palabra de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense bien todos estos aspectos importantísimos que tomar en cuenta. Queremos que nuestra oración sea verdaderamente eficaz. Queremos que nuestra oración verdaderamente llegue al trono de Dios. Pues entonces tenemos que atender el consejo de la palabra de Dios para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice aquí Primera de Pedro 3:7, como leíamos, tenemos que vivir sabiamente con nuestras esposas. Perdón. Y esa sabiduría no precisamente sabiduría de hombre, sino que dejar lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en nuestra vida
tiene sabiduría, y si permitimos que Él nos gobierne, Él nos va a dar la sabiduría para vivir sabiamente con nuestras esposas. No hay otra manera, verdaderamente. Gracias a Dios que por la enseñanza aquí en la iglesia nos están dando continuamente diverso tipo de enseñanza, como veíamos hace un ratito los anuncios, inclusive escuela para padres, que yo también le puedo llamar escuela para esposos al mismo tiempo. Y es parte de la enseñanza que tiene la iglesia puesta para todos, para que podamos asistir en cada momento, ¿verdad? Porque tenemos que vivir sabiamente con nuestra familia. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí en ese aspecto me detengo poquito, porque una ocasión yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo la mujer un vaso más frágil? Si yo muchas veces las siento más fuertes que nosotros, amén. Las mujeres muchas veces son mucho más fuertes y lo podemos ver a diario, ¿no? Los hombres nos llegamos a enfermar alguna gripa y estamos tirados en cama y estamos ahí y sentimos que nos morimos, pero una mujer se enferma y no importa la enfermedad que sea, ellas están ahí al pie del trabajo, el hogar, el preparar la comida de los hijos, el hacer los quehaceres, la limpieza, no las tumba las enfermedades. Entonces le decía yo al Señor, ¿cómo es que la mujer es un vaso más frágil? Ahí hay algo muy importante que a mí me enseñaba el Señor. Nosotros como maridos, en nuestra relación con nuestras mujeres, estamos construyendo una relación continuamente, y esa relación viene siendo como un vaso muy frágil. Una sola cosa que hagamos, un solo error que cometamos, se quiebra esa relación que estábamos construyendo. Es un vaso muy frágil, pero muy frágil, y al momento de cometer algún error echamos a perder todo lo que habíamos construido por meses o tal vez por un año o más tiempo. Y no importa lo que hayamos hecho, si trajimos un ramo de flores muy grandote, si llevamos serenatas, si la invitamos a cenar, al cine y tantas cosas, todo se olvida cuando cometemos algún error importante en nuestra relación con la esposa. Así es que en eso realmente estriba muy importantemente ese vaso frágil que tenemos que cuidar, amén. Porque si no lo hacemos, bien lo dice aquí la palabra de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es que no queremos que nuestra oración sea estorbada. Entonces hay que buscar la sabiduría de Dios en nuestra relación con la esposa. La forma de hacer oración nos la mostró el Señor en el mismo pasaje de Mateo 6 que habíamos citado anteriormente, en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, donde Dios nos muestra una estructura de la oración como un ejemplo de cómo elaborar nuestra comunicación con el Señor. Pero al mismo tiempo es muy importante tomar en cuenta la misma palabra de Dios, el mismo consejo que nos da el Señor. Primeramente, en Mateo capítulo 21, versículo 22, dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, un punto básico en nuestra oración es creerle a Dios. Tenemos que creerle, porque imagínense si nosotros hiciéramos una oración: Señor, tal vez tú nos escuches, Señor, posiblemente tú tengas misericordia. No, la palabra de Dios lo dice con certeza y tenemos que afirmarlo con esa certeza. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos está enseñando, y sin ningún titubeo, y creyéndole a Dios, creyendo sus promesas, creyendo lo que Él puede, lo que Él tiene capacidad de resolver, creerlo firmemente en medio de la oración. Entonces es muy importante
es un paso muy importante que tenemos que dar para acercarnos a Dios. Creer que es un Dios vivo, creer que Él tiene la capacidad de estar presente donde quiera que nos encontremos, creer que Él es un Dios todopoderoso, creer que es un Dios sanador y Él que puede hacer todas las cosas. Y por lo tanto, la fe es importantísima al momento de hacer oración a Dios, porque sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. ¿Qué otro consejo nos da la palabra del Señor? Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. A Dios le gusta la unidad, a Dios le gusta el acuerdo, a Dios le gusta que en la intimidad de nuestro hogar estemos en un mismo sentir, primeramente, porque la familia es la base de toda la sociedad, pero también es la base en la iglesia, amén. Nosotros tenemos un altar en nuestro hogar, nosotros tenemos una iglesia en nuestra casa, nosotros somos sacerdotes en nuestra casa también, y por lo tanto la unidad, por lo tanto el ponernos de acuerdo y por lo tanto tener la fe y la confianza en Dios es sumamente importante para que le busquemos y para que tengamos un mismo sentir en las peticiones delante de Dios, porque si nos ponemos de acuerdo, Él nos oye y Él nos responde conforme a su voluntad perfecta y verdadera. Dice la palabra del Señor también, otro de los aspectos que hay que tomar importante al momento de hacer nuestra oración. En Juan capítulo 14, en los versículos 13 y 14, nos dice el Señor: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es muy importante que tengamos presente, es muy importante que en el nombre de Jesús hagamos las cosas, pero en el nombre de Jesús conforme a su palabra, en el nombre de Jesús conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús conforme a su sabiduría y su inteligencia, amén. Porque si nosotros utilizamos el nombre de Jesús en vano, estamos faltando a la palabra de Dios, estaríamos faltando a la obediencia de Dios. Así es que es sumamente importante que tengamos este consejo también en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene autoridad ante cualquier adversidad, ante cualquier demonio, ante cualquier circunstancia, ante cualquier enfermedad. El nombre de Jesús tiene poder en nuestras vidas, amén. Entonces, es otro consejo que nos da el Señor para hacer nuestra oración, tomar en cuenta, anteponiendo el nombre del Señor en nuestra vida, porque Él es la autoridad de nuestra vida. Él es quien nos gobierna, Él es el que nos levanta, es el que nos sana, Él es el que nos liberta. Amén, gloria al Señor. ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta en la oración? Tenemos que tomar en cuenta la soberanía del Señor. Tenemos que tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14: si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerar siempre que la voluntad de Dios en nuestra vida es sumamente importante.
Dios es soberano. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores en nuestra vida. Dice, ante todo, esperando la respuesta en la soberanía de Dios, la cual podemos definir como el magnífico poder de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, era una oración que hacía David, adorando y alabando el nombre del Señor, pero reconociendo su grandeza, su majestad, su autoridad y reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Él lo declaraba en el tiempo donde él ya era anciano, ya era el ocaso de su vida. En su vida ya habían transcurrido tantas cosas, habían transcurrido persecuciones, habían transcurrido diversas experiencias de diversa índole, buenas, malas, en la vida de David. Pero en la conclusión de su vida él reconocía. Y en Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12, el rey David alabó a Dios diciendo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La soberanía de Dios es sumamente importante en nuestra vida, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios, en primer lugar, tenemos que reconocer que Él es la autoridad, y las cosas conforme a su autoridad, conforme a su voluntad, es importante reconocerlas. Aquí estoy recordando en este momento una ocasión donde había yo participado con diversos hermanos en un estudio de la oración. Y después del estudio de la oración fuimos y visitamos a una hermana enferma. Tenía algunos años enferma, con una enfermedad en la sangre, y compartimos la palabra del Señor y salmos y cantos y oración, y estuvimos con ella compartiendo compartiendo ese momento de gozo. Y ella estaba en su cama y nosotros por ahí rodeándola y alabando a Dios con guitarras, con cantos, y era un tiempo hermoso. Pero después de ese momento salimos de ahí y nos pusimos de acuerdo. ¿Qué les parece si ahora, con el estudio de la oración que tuvimos, venimos la siguiente semana y hacemos oración por sanidad por nuestra hermana? Lo dijimos así, nos pusimos de acuerdo y tratamos de seguir todo el consejo de la palabra de Dios. Y recuerdo que inclusive propusimos ponernos en ayuno y en oración constante durante toda una semana para llegar ahí y buscar la sanidad, buscar que Dios nos escuchara. Y ese era un martes cuando tuvimos la cita, un martes por la tarde. Recuerdo, fue hace más de 20 años. Todavía no me congregaba yo aquí en San Pablo, pero era en ese momento donde buscamos esa experiencia con Dios, ¿verdad? Y al momento de que llegó la cita, ya todos entusiastas, todos deseosos de buscar esa respuesta de Dios, llegamos hacia la puerta de su casa y nos encontramos con una sorpresa totalmente distinta que Dios nos había preparado. Al momento de llegar, recuerdo a las 6 o 6:30 de la tarde en ese tiempo, llegamos a la puerta de la casa de esta hermana y fue saliendo los de Semefo con el cuerpo de la hermanita, fíjense. Y ahí comprendimos
esta parte tan importante: la soberanía de Dios ante todas las cosas. Habíamos ayunado, habíamos orado, nos habíamos puesto de acuerdo, estábamos en unidad en el nombre de Jesús y teníamos fe, la suficiente, el Señor lo sabía perfectamente, pero Él nos preparó algo diferente, nos enseñó su soberanía. Él se la llevó con Él. Después quedamos con el gozo, decir, la semana anterior estuvimos con ella y hicimos oración, hicimos cantos y compartimos la palabra del Señor, y seguramente el Señor se la llevó con Él, amén. Y esa fue la voluntad perfecta de Dios, y esa fue una enseñanza para todos nosotros. La soberanía de Dios es algo muy importante que tomar en cuenta en nuestra vida. Todo conforme a la voluntad de Dios. Tomar en cuenta en nuestra vida que siempre conforme a la voluntad de Dios las cosas serán hechas. Y obviamente en nuestra vida cotidianamente vemos tantas cosas, sanidades, señales, prodigios, milagros y tantas cosas que hemos visto y que yo en lo personal he sido testigo de lo que Dios ha hecho. Pero en algunas ocasiones el Señor tiene una voluntad diferente a lo que pensamos nosotros. ¿Qué elección? Amén. Yo lo he expresado muchas veces: ni el mejor predicador, ni el maestro mejor en las iglesias podría habernos enseñado mejor que Dios mismo en ese momento lo que era la soberanía de Dios. Porque podía haber sucedido cualquier otro día de la semana. Podía haber sucedido un día después de que fuimos a compartir con ella, tal vez 3 días, 5 días, pero ¿por qué exactamente el día en que nosotros nos propusimos ir a hacer oración por ella? ¿Y por qué exactamente iban saliendo con el cuerpo de esta hermana en la hora que nos citamos ahí? Porque Dios así lo quiso, fue su voluntad perfecta, amén. Qué lección tan tremenda tuvimos, amén. ¿Qué cosas nos enseña el Señor en su palabra? Además, tenemos que invocar su nombre. Tenemos que convocar que Dios es la autoridad de nuestras vidas. Dice el Salmo 50, versículo 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice el Señor: e invocadme en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí esta palabra nos está dirigiendo el Señor a nosotros. Él nos dice: sacrifica a Dios tu alabanza y paga tus votos al Altísimo. Si tienes que hacer una oración al Señor, paga ese tributo al Señor. Si tienes que pedirle perdón a Dios, paga ese tributo a Dios y pídele perdón a Dios. Si tienes que reconciliarte con tu hermano, paga ese tributo y ve, reconcíliate con tu hermano. Amén. Pero invócale. ¿En qué momento? Dice, en el momento de la angustia. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos llegar a tener angustia? Pues ese es el momento de invocar el nombre del Señor. Y aquí la respuesta dice: te libraré y tú me honrarás. Porque Dios tiene una respuesta para nosotros en nuestra vida. Tenemos que invocar el nombre del Señor en nuestra oración, en nuestra cotidiana relación con Dios. Amén. También nos enseña el Señor que debemos clamar, y buscando por ahí el significado en la Real Academia Española. Clamar tiene el significado, significa pedir con mucha vehemencia o a gritos. ¿Cuántas de las veces nosotros nos encontramos desesperados e inclusive a gritos podemos clamar a Dios? Amén. Dice el Salmo 18, versículo 6: en mi angustia clamé a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo
y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Si nosotros clamamos a Dios en el momento de nuestra angustia y levantamos nuestra voz porque nuestra angustia es tan grande que queremos como un grito desesperado decirle: Señor, por favor, te suplico. Dios entiende nuestras emociones, Dios entiende el momento de nuestra angustia. Él también sintió angustia al momento de que iba a ser crucificado. Él sintió la angustia y estuvo clamando, estuvo orando. Y tenemos un Dios que nos entiende y nos conoce en nuestras debilidades y sabe las necesidades que tenemos. Y por lo tanto el clamor es muy importante en nuestra oración. También el Señor nos enseña que debemos gemir cuando es el momento difícil. La palabra gemir, también en la Real Academia Española, dice que es expresar pena y dolor con voz lastimera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido lastimados, mis hermanos? ¿Cuántas veces nos sentimos lacerados por la enfermedad, lacerados por la angustia, por los enemigos que están donde quiera muchas veces? Algunas veces con los vecinos, otras veces los enemigos están con los compañeros de trabajo. Aunque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sabemos que las huestes y potestades están en contra de nosotros. En esos momentos que estamos siendo lastimados, ya sea por angustias diversas o por enfermedades, es el momento también de gemir delante de Dios. Dice Romanos 8:26, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estamos en un momento difícil, en un momento de dolor, en un momento de desesperación. Podemos clamar, podemos gemir, podemos rogar con tanta vehemencia al Señor. Yo recuerdo en una ocasión en mi vida ya como cristiano que pasé por una prueba muy difícil, muy dura. Y han escuchado muchas veces que decimos: el agua me llegaba hasta el cuello. Pues yo les digo, mis hermanos, era tan dura la prueba que no solamente la sentía hasta el cuello, la sentía hasta el momento de llegar casi a la nariz, ya para ahogarme, y levantaba los pies y todavía seguía que el agua seguía subiendo, la prueba seguía todavía aumentando y no veía el momento en que terminara la prueba. Pero es el momento cuando de nuestro corazón arranca Dios ese gemir, ese clamor delante de Él, amén. Pero en todo momento tenemos esa libertad para ir con la confianza delante de Dios, ante su trono, porque estamos ante un Dios viviente, ante un Dios que escucha y que responde. Y gloria a Dios, al momento de que Él dice: hasta aquí llegó la prueba, termina la prueba. Y no lo van a creer, mis hermanos, pero con una exactitud de reloj de un año, a una misma fecha terminó la prueba. Yo me había quedado sin trabajo durante ese tiempo y era un tiempo difícil donde con muy poco ingreso estábamos pasando nuestra familia, mis hijas, mi esposa y yo, con esa gran dificultad. Y dentro de la prueba el Señor nos estaba respondiendo, porque nada nos faltó, mis hermanos, ni en la enfermedad, ni en el alimento, ni en las escuelas de mis hijas, ni en nada faltó nada,
porque Dios nos estuvo sustentando, pero aún al llegar con exactitud a la misma fecha del año, me llamaron inclusive de un país extranjero, desde Corea, para decirme: oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, tengo un trabajo para ti y bien remunerado, gracias a mi Dios, y pasó la prueba con exactitud. Pero ¿cómo comprendo esta parte del clamor y del gemir delante de Dios? Porque en la prueba, ahí es donde podemos reconocer esta parte de la oración que nos está enseñando el Señor. Mis hermanos, tenemos que seguir confiadamente el consejo de la palabra de Dios, porque Dios, nuestro Dios soberano, nuestro Dios poderoso, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, está aquí para respondernos, mis hermanos. También no nos olvidemos de interceder por otros hermanos. La palabra interceder, dice también la Real Academia Española, dice es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Es muy importante que conozcamos y que como hermanos, como compañeros, tengamos una amistad cercana. Y la iglesia aquí nos ofrece los grupos pequeños para que tengamos esa cercanía entre unos y otros, y reconocer las necesidades que tenemos e interceder unos por otros, amén, para que podamos buscar la respuesta de Dios y clamar conforme dice el Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos en cuanto a la intercesión. Libro de Romanos en el capítulo 8, versículos 32 al 34. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién usará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas veces somos acusados? Algunas veces allá en el mundo, allá afuera, pero Dios está con nosotros. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a hacer daño de todo esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios es el que justifica, dice aquí claramente la palabra de Dios. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a perjudicar? Si Él no escatimó a su propio Hijo para que seamos salvos, ¿cómo no va a buscar el beneficio de nosotros? Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? El enemigo, como decíamos, no de carne y sangre, sino de espíritus contrarios a lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso que tenemos un Dios que está presente ante el trono del Padre, ahí intercediendo y buscando el perdón por cada uno de nosotros! ¿De cuántas cosas somos librados aún sin darnos cuenta, mis hermanos? Todo esto maravilloso es importante tomar en cuenta, porque Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie, ninguna potestad, ningún espíritu, ningún enemigo podrá contra nosotros. Pero tenemos que tener la confianza, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que buscar el tener un altar
delante de Dios, como decíamos al principio, ese lugar donde apartadamente estemos cada uno de nosotros. Si bien